Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a los 5 juveniles de River, a las 5 joyas del más grande que estarán representando a la selección argentina sub-23 que estará jugando el campeonato sudamericano sub-20 que comienza en este día de la fecha, jueves 23 de enero. Es cierto que la selección argentina estará debutando el viernes, es decir, mañana o hoy, dependiendo de cuándo estén mirando el video, y la albiceleste estará debutando nada más y nada menos que contra la selección brasileña, y River es el equipo que más futbolistas le ha dado al combinado nacional argentino, como sucede normalmente. 5 jugadores en total de las categorías menores del más grande intentarán en este torneo clasificar a la selección argentina al mundial de la categoría, que se llevará a cabo a mediados de este 2025 en Chile. Por lo pronto también hay que decir que muchos de estos jugadores son observados muy de cerca por el cuerpo técnico comandado por Marcelo Gallardo, porque pueden llegar a ser tenidos en cuenta en este año calendario para lo que es el plantel de primera división. Obviamente hay algunos que van a tener más posibilidades que otros, pero por lo pronto el muñeco está atento a las divisiones inferiores. Quizás en este semestre sea bastante complicado, pero más adelante, cuando el equipo empiece a formarse, seguramente recurrirá a muchos de los juveniles. Empecemos. El primer futbolista del que voy a hablar obviamente es el que más ilusiona al hincha de River. Ya debutó en primera división, ya forma parte del plantel profesional, ya ha convertido goles inclusive bajo el mando del muñeco. Y Mastantuono es un futbolista que, claro está, va a ser la gran cara del futuro de River durante los próximos años. Esperemos que el más grande pueda disfrutarlo por bastante tiempo en el plantel de primera, porque sabemos que esta clase de jugadores que son seguidos de cerca por los equipos europeos, por los más importantes, de hecho, durante el 2024 tuvo sondeos más que relevantes tanto del Real Madrid de España, apareció en la tapa del diario deportivo más importante de la capital española a mediados del año pasado, y también del Paris Saint-Germain de Francia, que es un equipo que normalmente ahora busca igualar a lo que hacen muchos otros elencos del viejo continente, contratando jóvenes joyas antes de que cumplan los 18 años, y después ya cuando tengan la mayoría de edad se suman al plantel profesional, en este caso del conjunto de Francia. Mastantuono estará cumpliendo 18 años en agosto, es decir, River tiene todavía un tiempo para disfrutarlo, y además se le puso una cláusula de rescisión por la cual, en caso de que sea transferido, va a recibir una enorme cantidad de dinero. Estamos hablando de 45 millones de euros, que de hecho ya en este mercado vale 50 millones, porque aumenta en 5 cuando faltan 10 días para que termine el mercado de pases en Argentina. Y como el periodo de transferencias en nuestro país tiene fecha de culminación el próximo 30 de enero, faltan menos 10 días, por lo que la cláusula de Mastantuono aumentó. Aunque en este mercado de pases ya se sabe que es prácticamente intransferible, porque la dirigencia ya le ha confirmado a su representante que solamente sale por esos valores y si es que el jugador también quiere partir. Y hoy el futbolista está abocado al 100% en tener una buena participación en el Sudamericano Sub-20. ¿Qué es lo que sucede con Mastantuono y Gallardo? Porque acá lo importante, más allá de lo que vaya a hacer con la selección argentina, ¿qué es lo que va a suceder con el muñeco y el futbolista? Porque muchos hinchas le han recriminado, por lo menos le han cuestionado al DT de River durante el año pasado, cuando el equipo no se encontraba, por qué no se le daban más minutos a este jugador, y quizás sí se le daban, por ejemplo, entre otros, a Manuel Lanzini y a Nacho Fernández. Quizás en el caso de Nacho sea por una cuestión de posición, porque si bien es cierto que ambos tienen características más ofensivas, Nacho puede jugar más cerca del centro del terreno de juego, mientras que Mastantuono juega muy tirado del costado derecho, como para enganchar y quedar bien perfilado con su pierna zurda hacia el arco rival. Pero sí, en algunas situaciones, por ejemplo cuando jugó Lanzini, se le criticó a Gallardo porque no le daba más tiempo a Mastantuono, y si bien es verdad que el chico ha mostrado condiciones interesantes, está claro que todavía le falta. También como punto positivo se le recuerda aquel golazo que marcó ante Sarmiento, en ese entonces el último partido de Martín de Michelis como entrenador de River, y como punto en contra el duelo contra Estudiantes, donde en la previa de lo que fue el penal atajado por Armani, él mismo comete una falta absurda y después estira la mano en el tiro libre, provocando el penal del Pincha. Pero aún así estamos hablando de un jugador de 17 años que tiene muchísimas condiciones. Me atrevería a decir que
todo el mundo del fútbol estará atento al jugador en cuestión en este sudamericano, y por eso mismo una buena participación en el torneo podría provocar que venga alguna oferta. Pero repito lo que dije antes, en este mercado de pases solamente se iría por un ofrecimiento por el valor de la cláusula de 50 millones de euros. Tiene contrato hasta el 31 de diciembre del 2026 y la idea es que durante este 2025 puedan renovarle al menos por una temporada más. Vamos ahora a hablar de un jugador que quizás no es tan conocido para el hincha en general. Jeremías Martínez es arquero, es uno de los guardametas que a priori debería atajar en el plantel de la reserva durante este 2025. Creemos que va a ser el suplente de la tercera división de River, sobre todo teniendo en cuenta que el titular será Lucas Lavanino, que fue el número 1 y el portero que logró los 2 títulos con River a finales del año pasado, y también destacando lamentablemente la lesión grave que sufrió Santiago Beltrán, que en su momento era el guardameta titular de la reserva, pero que se rompió los ligamentos y que no estará disponible durante toda la primera parte del año. Por lo que Jeremías Martínez, un guardameta que ya se entrenó inclusive con los jugadores más importantes de la selección mayor, tiene fotos con Messi, tiene fotos con Armani, fuera de lo que es obviamente el entrenamiento de River, así que es un futbolista que no solamente es seguido de cerca por Gallardo, con vistas a lo que va a ser su futuro en el más grande, sino también que es uno de esos porteros que en las selecciones argentinas juveniles van a tener en cuenta para bastante tiempo en adelante. Se está disputando ser el titular con el arquero juvenil de Talleres de Córdoba en este sudamericano. Por lo pronto empezaría siendo el suplente, pero sabiendo de las condiciones que tiene, no dudarán mucho en ponerlo como titular si es que es necesario. Otro punto a tener en cuenta es que ya tiene contrato con River, y hago hincapié en esto porque en el caso de los arqueros es cada vez más complicado que se les pueda firmar un vínculo, recordando lo que sucedió por ejemplo en su momento con Alan Leonardo Díaz. ¿Se acuerdan de ese arquero que tuvo que atajar de ultimátum en aquel superclásico en La Bombonera, en el cual River no tenía ninguno de los 4 porteros del plantel profesional debido a los casos de COVID que habían aparecido después del viaje a Barranquilla? En ese entonces atajó sin contrato en ese partido y River tuvo que firmarle un vínculo prácticamente apresurado, porque si no quedaba libre a fin de año. En el caso de Jeremías Martínez, lo más probable es que siga su carrera en River, que durante este 2025 forme parte exclusivamente del plantel de la reserva y que a partir del año que viene ya pueda ser considerado de otra forma. Es cierto que en el caso de los porteros siempre a veces es mejor tener continuidad, y como obviamente el puesto es muy particular porque solamente juega uno, a veces te conviene irte a préstamo a otro equipo como para sumar minutos. Sucedió por ejemplo a Ezequiel Centurión, que tuvo que irse cedido una temporada completa a Estudiantes de Buenos Aires, y eso le sirvió por lo menos para atajar. Si bien fue en el torneo nacional, es decir en la segunda categoría, no perdió ritmo, pudo estar al frente de un arco durante todo un torneo entero, y eso es muy, pero muy importante, porque después pasás estando todo el tiempo en el banco de suplentes y en River es muy complicado atajar. Imaginémonos que Jeremías Ledesma, que sería titular en cualquiera de los otros equipos del fútbol argentino, ha atajado 5 partidos oficiales en River, porque obviamente el número 1 es nada más y nada menos que Franco Armani. Muy complicado en general para los guardametas. Este torneo a Jeremías Martínez le puede servir muchísimo para que se le abran otras puertas, además de la posibilidad de jugar en River. Repito, más allá de que en este 2025 van a ver sus aptitudes y van a probarlo en reserva como debe ser y como tiene que suceder, porque siempre hay que darle una oportunidad a los chicos. En primera es muy complicado, pero a la hora de atajar en la tercera categoría seguramente se le abra alguna posibilidad, y eso podrá ser muy positivo para un arquero con muchísimas condiciones y muchísimo futuro. Otro jugador que quizás el hincha de River no tenga tan visto, pero que por lo pronto también es una de las grandes joyas importantes de la tercera división, es Agustín Obregón. Jugador que se desempeña como mediocampista por el costado derecho, que es una posición que quizás a la hora de llegar a primera no le ayude mucho, porque hoy River en ese lugar de la cancha no tiene un futbolista determinado. De hecho, el volante por la derecha que tiene el plantel
conducido por Gallardo, es Santiago Simón, y normalmente juega más metido hacia adentro, como una especie de interno, porque River no es de jugar con dos futbolistas bien abiertos por los costados, por lo menos eso no ha sucedido. Caso contrario, quien juega normalmente por ese lugar es Mastantuono, como mencioné anteriormente, o puede jugar quizás Solari un poco más retrasado, pero en general no lo hace un mediocampista por derecha. Aún así, como ya se sabe, si en la reserva terminás teniendo un buen rendimiento, después es medio complicado que no te llamen para la primera o por lo menos que no tengas alguna oportunidad. Como dije del principio del video, y si bien es verdad que esto también es cierto, River trajo muchos refuerzos en este mercado de pases, un total de 8 futbolistas, y es complicado quizás la actualidad de los juveniles, salvo que seas Mastantuono, que ya formabas parte del plantel el año pasado, pero después le va a costar muchísimo a la mayoría. De hecho, muchos se preguntan por qué la enorme cantidad de jugadores que se fueron de la reserva a préstamo a otros equipos no han tenido ocasiones por lo menos de mostrarse en la primera división de River, porque se fue Leiva, porque se fue Cerrago, porque se fue Lian Jiménez, porque se fue Facundo Nasif. Muchísimos se han ido porque ya están muy cerca de los 21 años, que es una edad límite para jugar en la tercera división, y tienen que probar suerte en algún equipo de la máxima categoría. En el caso de Agustín Obregón todavía tiene una posibilidad en reserva antes de seguir escalando en lo que tiene que ver con las divisiones antes de llegar a primera, y por eso este 2025 será clave para él. Es verdad que Diego Placente, el entrenador juvenil de la sub-20, no lo considera titular por lo menos en esta selección argentina, pero puede ser un hombre de recambio más que interesante a la hora de darle al equipo algunas cuestiones que seguramente el resto de sus compañeros no tienen. Esa ida y vuelta por el costado diestro, tanto ofensivo como defensivo, es algo que no abunda tanto en el fútbol argentino. De hecho, de las características de Obregón, no hay ningún otro jugador en la plantilla seleccionada por Placente para disputar este torneo. Un futbolista que puede atacar con muchísimo criterio por el costado derecho, pero que también ayuda a la defensa a la hora del retroceso, porque es un jugador con un excelente estado físico y que va a tener seguramente alguna posibilidad en la primera de River. Después habrá que esperar en definitiva cuántas son estas chances y también si la posibilidad termina dándole el lujo de quedarse en el club, porque más allá de debutar, a veces lamentablemente, y como dije antes en el caso de Martinet, lo mejor es irte cedido a otro equipo de la primera división del fútbol argentino, como para seguir teniendo regularidad y continuidad, y que de esa manera un jugador, sobre todo tan joven, no se quede estancado sin sumar minutos. Obregón es un futbolista que además, más allá de quizás no tener gol, forma parte del circuito ofensivo del equipo normalmente, por lo que participa de las jugadas claras a la hora de convertir. En reserva se ha convertido en un jugador bastante destacado por Marcelo Escudero y ahora le quedará responder. Como dije también en los anteriores casos, este sudamericano sub-20 puede ser una carta de presentación más que interesante. Y vamos ahora con otro futbolista que el hincha de River quiere ver ya en primera división. Lo ha observado en algún que otro partido, pero muy poco tiempo. Ian Subiabre es un jugador que seguramente en cualquier otro equipo del fútbol argentino se estaría destacando, por lo menos como esa enorme aparición. No digo que vaya a ser la gran figura de otro club, pero por lo pronto sus condiciones así lo ameritan. Un futbolista que acaba de cumplir 18 años y que tiene un potencial verdaderamente enorme. Quizás en River hoy pareciera que no es tan importante, pero yo creo que es muy necesario, porque la realidad es que no hay en la plantilla un jugador como Subiabre, es una realidad. El futbolista normalmente juega o como extremo por el costado izquierdo, es decir, con 3 futbolistas ofensivos y él es la parte izquierda del ataque, o como segunda punta atrás de la referencia de área. En la mayor cantidad de tiempo con la reserva el año pasado, el delantero era Ruberto con Subiabre detrás, y en el final del certamen, cuando Ruberto ya estaba convocado para la primera, Facundo Nasif siendo el centro delantero y Subiabre jugaba por detrás de él. Uno de los tantos futbolistas juveniles considerado como una de las grandes joyas y con un contrato bastante prolongado y con una buena cláusula de rescisión de 30 millones de euros, como para que ningún equipo quiera soplárselo al más grande. Obviamente, teniendo en cuenta que hoy el plantel de River sigue contando con 5 delanteros, estamos hablando de Borja, de Colidio, de Solari y con las llegadas tanto de Driussi como de Gonzalo Tapia, y cuántas oportunidades podría llegar a tener Subiabre. Es cierto que por su edad, por tener 18 años, no hay apuro en que se vaya a préstamo y sume tantos minutos en otro equipo como los casos anteriores que mencioné.
puede jugar quizás 6 meses más en la reserva, pero repito, teniendo en cuenta sus cualidades y sus virtudes, tiene un perfil de jugador que no hay en el actual plantel de River, salvo que ahora en este primer semestre, por ejemplo el Piti Martínez, que también es un zurdo que se desenvuelve por el costado izquierdo, aparezca en un nivel muy pero muy bueno y de esa manera River pueda suplir estas cualidades, pero después no hay nadie más que tenga características similares a la de él. Además de que es un muy buen definidor, no es goleador, pero por ejemplo el tanto que le convirtió a San Lorenzo en la victoria de River por 2-1 en la obtención de la Copa Proyección que se jugó en el segundo semestre del año pasado, demuestra que es un futbolista que a la hora de tener el arco rival lo tiene entre ceja y ceja, siempre teniendo en cuenta que para él es más importante formar parte del circuito ofensivo del equipo, asistir a su compañero de ataque y de esa manera poder generar situaciones de gol. Tiene una habilidad estupenda en el 1 contra 1 contra los defensores rivales y en este Sudamericano Sub-20 se discute entre su titularidad y suplencia, dependerá de lo que decida Placente, de cómo quiera formar específicamente el entrenador del combinado nacional argentino y de esa manera podremos ver a Ian Subiabre más o menos tiempo. Teniendo en cuenta que esto no lo aclaré, que los partidos de la selección argentina en la primera ronda, es decir, los primeros 4 encuentros son cada 48 horas y es muy probable que haya mucha rotación, así que Subiabre casi con seguridad en alguno de los duelos será titular y es ahí donde deberá aprovechar al máximo todo lo que les he contado recién para convertirse sin lugar a dudas en uno de los mejores jugadores de la competencia. Y el último futbolista es alguien a quien ya mencioné, Agustín Ruberto. Un jugador que Gallardo tiene y muy en cuenta para el plantel profesional, más allá de que si nos guiamos por la cantidad de delanteros que hoy por hoy forman parte de la plantilla de River, y sería el sexto atacante, por lo que tendría bastante complicada la posibilidad de jugar. Es cierto que el año pasado, en el último duelo que jugó el Millonario en el Estadio Monumental, en aquella goleada 4-0 ante Rosario Central, ingresó en el segundo tiempo. Disputó algunos minutos, estuvo por encima de Adam Vareiro entre aquellos futbolistas seleccionados, pero la realidad es que Ruberto, si llega a tener alguna posibilidad, va a tener que aprovecharla al máximo y prácticamente va a tener que rendir, porque caso contrario le va a ser muy pero muy difícil en algún instante tener alguna oportunidad de sumarse al plantel como para quedar fijo, porque se sabe que va a seguir entrenándose con la primera y a su vez también jugando con la reserva. Eso lo puede hacer tranquilamente y ante la gran cantidad de encuentros que va a disputar River, sobre todo en este primer semestre, me parece apropiado que así sea, pero alguna posibilidad más se le va a tener que dar. Ya marcó 2 goles, recordemos, en la primera división de River, uno en el triunfo 2-0 contra Barraca Central, en el segundo partido oficial que River disputó en el 2024, él marcó el segundo tanto de ese encuentro jugado en la cancha de Lanús y después también le tocó marcar el tercer gol de River en la victoria 3-0 contra Excursionistas en el debut del Millonario en la edición pasada de la Copa Argentina. En este Sudamericano Sub-20 lo que tiene de positivo Ruberto es que es titular básicamente indiscutible. Es el número 9 de Diego Placente, no hay ninguna manera de moverlo de ese sector y uno cree que se va a convertir en uno de los mejores futbolistas de este torneo si es que logra marcar por lo menos la misma cantidad de goles que hizo en su momento en la Copa Mundial Sub-17. Recordemos que con este mismo entrenador, en el torneo que se jugó en Indonesia a finales del 2023, Ruberto fue el máximo goleador y el Balón de Oro de ese torneo, marcándole inclusive 3 goles a Alemania en las semifinales. Si bien es verdad que después la albiceleste lamentablemente terminó quedando afuera por penales en ese mismo partido, Ruberto brindó una exhibición de fútbol y no dejó nunca de ser un futbolista más que interesante. Es un jugador que claramente tiene todo para triunfar en River, tiene muchísimas condiciones. Obviamente que hay algunas cosas que debe mejorar, como sucede normalmente con la mayoría de los jóvenes, porque en algunas oportunidades cuando va al choque le ganan con el cuerpo con facilidad, porque de arriba quizás no tiene un juego aéreo tan positivo y a la hora de ser centroatacante y sobre todo en River se necesita esa virtud, pero no deja de ser Ruberto un jugador claramente a seguir y que esperemos que pueda tener más posibilidades en este 2024. Va a ser difícil y va a ser muy complicado con 5 delanteros como los que hoy tiene River en la plantilla, pero uno se imagina que si logra en esos pocos minutos que seguramente tenga rendir al máximo, y Gallardo generalmente siempre termina poniendo dentro del terreno a aquel que
tiene mejor nivel. Es cierto, difícil medir el nivel de alguien que no juega, ha sucedido muchísimo, sobre todo en el semestre pasado, y por eso mismo este sudamericano es prácticamente un torneo en el cual tiene que mostrarse, porque inclusive se habló de mandarlo a préstamo. Finalmente esta posibilidad se cayó, por lo menos a algún equipo del fútbol argentino. Se había hablado de Unión, se había hablado de Huracán, pero por ahora la sesión ha quedado totalmente alejada. Veremos si este 2025 en River se le puede dar la gran temporada a este juvenil, que también tiene una cláusula de rescisión de 30 millones de euros. Para cerrar y hacer un breve resumen de lo que hablé en este video, Marcelo Gallardo y los hinchas de River estarán atentos obviamente a la participación de estos juveniles en el torneo en el cual defenderán la camiseta de la selección argentina. Un certamen que es importantísimo, que es cierto que le juega ciertamente en contra mirándolo del lado del Millonario, porque estos jugadores se perdieron la pretemporada, sobre todo en el caso de Mastantuono, que podía hasta pelear por un lugar para ser titular, e inclusive si le sale todo bien a estos futbolistas con el combinado nacional argentino, estarán disputando a mitad de año el Mundial Sub-20, por lo que en ese entonces también se estarían perdiendo varios encuentros oficiales con River. Pero aún así, obviamente en el Millonario nunca se cuestionaron la posibilidad de no cederlos, siempre quisieron que estuvieran presentes en este torneo, porque además esto les puede llegar a ayudar de cara al futuro para sentirse un poco más confiados a la hora de ponerse la casaca de River. Muchas veces jugadores que visten la camiseta de la selección argentina, cuando vuelven a jugar con sus respectivos clubes, terminan teniendo un buen rendimiento, y eso espera Gallardo de estos futbolistas. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.